nada más para más o menos platicar de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, déjenme empiezo ya a compartir mi pantalla. A ver, déjenme, nos acepto alguien más. Vamos a resolver, bueno, nada más como preámbulo, otro preámbulo del preámbulo. Un problema de diferenciales, ¿no? Como les había dicho la clase pasada, lo vimos así muy de pasadita, porque el concepto como tal no es muy difícil de entender. Creo que más o menos se ve que cómo está trabajando, nada más el cachito, ¿no? Que estamos viendo cómo un objeto cambia un pedacito, cómo podemos ver su cambio en la función, o si tenemos un cierto error, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en física, cómo podemos cuantificar estas mediciones indirectas, el error de estas mediciones indirectas, ¿no? Entonces, digo, el concepto, o bueno, la aplicación o la resolución de problemas es sencillo, pero el concepto como tal es importante en el sentido de que nos va a permitir luego utilizarlo en estos objetos que vamos a definir más adelante, ¿no? Siempre tenemos que tener muy presente el diferencial cuando estemos resolviendo ya las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces, bien, aquí les decimos que tenemos un disco de radio circular, bueno, disco, obviamente un disco circular, y tiene un radio de 4 centímetros, ¿no? A ver, déjenme, ahora sí. Un radio de 24 centímetros, y se dice que se midió ese radio de alguna forma, y se determinó un error de 0.2 centímetros. Entonces, bueno, aquí les pide calcular, utilizando diferenciales, el error máximo en el área calculada del disco, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, ya, bueno, recordando, el diferencial se definía como, así lo ponemos, df igual a f, bueno, más bien, para no mezclar variables, de y igual a f' de x, ¿no? Y lo habíamos más o menos explicado con el comportamiento de una gráfica, ¿no? Si quisiéramos ver una gráfica cómo aumenta, podríamos aproximarlo, este incremento o este cambio, con una línea recta, y de ahí, bueno, haciendo unas manipulaciones, llegábamos a esta definición, ¿no? Sabemos que, viéndolo a gran escala, no es tan exacto, estamos haciendo una aproximación precisamente, pero si ya lo vemos en intervalos muy pequeñitos, se puede tener un buen desempeño, ¿no? Entonces, el incremento de y está relacionado con el incremento en x, que tanto nos movemos en el eje x, cuando tenemos una gráfica creciente, va a depender de eso, qué tanto creció la gráfica, y además de la pendiente, que ya sabemos que la pendiente o derivada nos está diciendo cuál es su comportamiento, ¿no? Una pendiente más pronunciada nos dice que crece más rápidamente, o que decrece más rápidamente si es pronunciada, pero con sentido negativo, ¿no? Entonces, así, y este diferencial como tal, también lo que les decía ya nada más como para recalcar esto mucho, no se debe confundir con el operador derivada, ¿no? El operador derivada es todo este objeto. Así se denota por Leibniz, a él se le ocurrió que era una forma conveniente de verlo, porque además podemos ocupar el cociente de diferenciales para definir otras cosas, ¿no? Pero tengan muy presente que por un lado tenemos la derivada, por otro lado los diferenciales, y podemos llegarlos a ver como cociente de la derivada, como un cociente de diferenciales, pero son objetos diferentes. Aquí, por ejemplo, digo, aquí tan fácil como despejar de aquí, ¿no? Yo podría poner que dy de x es igual a f' de x, ¿no? Y no hay nada mal, nada más despeje los diferenciales, y yo ya tengo ahora sí que la derivada escrita de esta forma es igual al cociente de diferenciales o al operador de Leibniz, ¿no? Pero nada más acuérdense, ¿no? Unas cosas son diferenciales, cociente de diferenciales, y otra es el operador de derivada, ¿no? Y bueno, nada más es aquí por purismo, ¿no? En algunos casos. Ya verán cuando lleguen a Mate 4 los que sigan ese camino. Y bueno, seguramente también lo habrán visto con Ernesto, que ahorita yo creo que vamos a resolver algunos problemas muy similares a los que han hecho con Ernesto, que los físicos exactamente dicen, ok, tengo estos dos conceptos, los defino bien, tengo un espacio bien comportado, todas mis funciones son bonitas, derivables y
no tienen picos, nada, todas las operaciones están bien definidas. Y ya que tengo todo bien definido, entonces, ahora sí, me olvido de eso y los trato como diferencial, aunque sepa yo que estoy trabajando con derivadas. De hecho, con eso van a empezar su de, de, este, de mate 4, ¿no? Con unas operaciones que se llaman separables. Pero bueno, eso ya me estoy adelantando como 2 años. Pues nada más digo, pero me gusta hacer hincapié porque luego los matemáticos se burlan de los físicos y obviamente ustedes pues como son una especie de físico aplicado hacia las ciencias de la Tierra, bueno, diferentes áreas de la ciencia de la Tierra, pero entonces a ustedes también les tocará de alguna forma esa parte que digan que trabajan con las derivadas como si fueran diferenciales y cosas por el estilo, ¿no? Digo, todo está justificado, todo tiene su razón, se puede trabajar y van a ver que todo funciona bien, pero bueno, los matemáticos son raros, entonces está bien. Bien, entonces, ya terminado este paréntesis, vamos a terminar con este problema. Entonces tengo que el área, vamos a ponerlo directamente ya como en función de R, de un disco, está dado por pi por radio al cuadrado, ¿no? Y entonces yo quiero calcular el error que tiene, el error en el cálculo del área que me di indirectamente. Entonces quiero calcular este diferencial de área, ¿no? Entonces yo voy a poner que la diferencia en el área entre la medición que yo tengo y el error que puedo tener es igual a la derivada de la función, que en este caso yo sé que esta es la función, que me va a dar entonces 2 pi r por el diferencial. En este caso tenía diferencial de x porque la función dependía de x, y igual depende de x. En este caso ahora depende de r, ¿no? Entonces ahora va a ser de r. Entonces el error que tenga en mi medición de área, un error indirecto, de la medición indirecta, está determinado por esta ecuación. Entonces yo puedo calcular a de 24, que sería igual a pi por 24 al cuadrado. Bueno, rápidamente, pues nada, para poder sacar los otros errores, estos tengan sentido. Bueno, esto igual le vayan checándolo, no se me va a ir alguna cosa por ahí. 1809 centímetros cuadrados. Es el área, ¿no? El área de ese disco. Y el error que tendría en el área sería igual a 2 pi por 24 por 0.2. Que sería mi error absoluto, ¿no? 2 por, bueno, 24 por pi por 0.2, 30. Bien, entonces ya tenemos el error absoluto, lo podríamos dejar hasta ahí, pero ya nada más para, como habíamos también comentado la clase pasada, luego conviene sacar el error relativo y el error porcentual, porque es más fácil como determinar, esto de 30 es mucho, este 30 es poco, todo va a depender de nuestra cantidad que estemos midiendo, ¿no? Entonces el error relativo es obviamente un error que se está considerando con respecto a la variable, que en este caso sería el área, ¿no? Entonces sería, pues obviamente 30 entre 1809, pues sí me da un número muy chiquito, ¿no? Entonces, absoluto, ahí, el error relativo sería A entre A, y esto es igual a 0.165. Entonces se ve que es algo muy chiquito, ¿no? Y esto ya lo podemos sacar el error porcentual, pues obviamente nada más lo multiplicamos por 100 y es el error porcentual es 1.65%, ¿no? Que sí, efectivamente se ve que es una cosa muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, es algo como que en algunos puntos se podría considerar correcto, no pasa nada y podemos estar trabajando con él, ¿no? Entonces, nada más era como para redondear
esta parte. En algún punto a lo mejor pueden llegar a utilizar cuando estén haciendo mediciones indirectas y pueden llegar a utilizar los diferenciales en esta forma, ¿no? Nosotros en matemáticas lo vamos a utilizar de algunas otras formas, pero bueno, era importante checar este concepto, ¿no? Bien, entonces ahora sí, ese, como les decía, fue un preámbulo del preámbulo que ya les había dado. Vamos a comenzar ahora sí con el tema que nos interesa, ¿no? Que les digo, ya es el paso siguiente. Ya terminamos de ver derivados, vamos a dar el siguiente paso. Y entonces bueno, lo que les comentaba y que ya hemos comentado, en algunas ocasiones es importante. Profe, ¿Qué pasó? ¿Sí? profe, yo tengo una duda en el ejercicio, Sí. en donde está el 0.2, que es 2pi por 24 por 0.2. ¿De dónde sale el 0.2? El 0.2 es el error que me marcan aquí, no es mi delta, Ah, ok, ok, ya vi, ya vi. que sería este de acá. Ajá. Ok, gracias. No, y este está interesante eso porque, por ejemplo, ahorita lo manejé como un error. A lo mejor yo dije, bueno, no sé, un vernier mal hecho, vamos a pensar, o más bien una cinta métrica que tenga un error de aquí sería 2 milímetros, ¿no? Entonces eso me puede decir, bueno, yo sé que mi disco circular tiene un radio de 24 más menos 2, que da más menos 0.2, entonces podría ser 23.8 o 24.2, ¿no? Entonces, entre esos valores tengo, entonces es lo que tengo de error, que en este caso me quedaría el 1809 más menos 30, ¿verdad? Así como físico experimental lo presentaría. Pero también tenemos el otro caso. Por ejemplo, yo podría decir, tengo un disco de acero, por ejemplo, y lo voy a calentar. Entonces, a lo mejor lo caliento y por la misma expansión térmica, mi radio pasó de 24 a 24.2. Entonces, a lo mejor me interesaría ver cuánto fue lo que aumentó el área. Y esto va a ser importante porque sí es algo que se requiera para diferentes cosas. Digo, de alguna forma es lo que se ocupa para construir los termómetros, ¿no? Ustedes saben, bueno, el termómetro de mercurio, obviamente, los otros funcionan de otra forma. El termómetro de mercurio tienen el mercurio como tal en la ampolletita está y el vidrio, ¿no? Obviamente, cuando ustedes lo ponen en la axila, se va a calentar el mercurio y se expande y entonces sube. Pero también tenemos que considerar que el vidrio también se está expandiendo. Entonces, el fabricante en algún momento tuvo que considerar, bueno, sí se expande el mercurio, pero bueno, sí se expande más bien el vidrio, pero el mercurio se expande más rápidamente, ¿no? Pero, ¿cuál fue la expansión? Porque obviamente el vidrio se expande y entonces podría pensar que va a bajar de hecho sí pasa, ¿no? Baja el nivel, pero luego le gana la dilatación térmica del mercurio, ¿no? Pero obviamente el fabricante en su punto tuvo que hacer todos estos cálculos, ¿no? ¿Cuánto se incrementó esto y cuánto se incrementa esto? Y ya con base en eso, pues ya puedo ir poniendo las rayitas que me van a dar la medición de temperatura, ¿no? Entonces, sí es unas cosas que se pueden llegar a ocupar mucho, ¿no? Para construir todo este tipo de cosas. Son las dos formas que se podría llegar a utilizar más comunes en la física. Bien, entonces, regresando, como les decía, habíamos visto que, por ejemplo, cuando tenemos algún fenómeno que fue muy clásico, el que vimos, este es el de la partícula que se está moviendo, ¿no? Este de aquí es el de la partícula. Entonces, si teníamos una trayectoria que estaba siguiendo, en algunos puntos nos interesaba conocer la velocidad y con relación a la velocidad podíamos explicar cómo estaba funcionando o cómo estaba ocurriendo este desplazamiento. Podíamos utilizar la segunda derivada, pero en general, o bueno, sacar la aceleración, pero en general con la pura velocidad ya podíamos conocer la trayectoria, ¿no? Estamos haciendo el proceso inverso, ¿no? Si nosotros conocíamos la trayectoria, podíamos calcular la velocidad, la aceleración, y con relación a estos cálculos que se hacía, podíamos explicar varias cosas. Pero ahora vamos al revés. Ahora supongan que lo que conocen es la curva roja. Y con relación a ella, solamente conociendo la curva roja, vamos a pedirles que calculen la curva en negro. Y más o menos se podría determinar. A lo mejor les falta una cierta escala de qué tan arriba o qué tan abajo está, pero se podría de aquí ya determinar. Por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, tengo una velocidad que va en una cierta dirección, pero es decreciente. La velocidad va decreciendo, decreciendo y de repente pasa a los negativos. Entonces pasa de positiva a negativa.
Y nosotros ya sabíamos que en ese caso yo, aquí lo voy a poner nada más así como muy esquemático, si de pasar de positiva a negativa, entonces tengo que es una función creciente y luego se hace decreciente, ¿no? Es negativa todo este camino y de repente pasa de negativa a positiva, sin importar ya el comportamiento que tiene aquí, ¿no? De parabólico, ¿no? Entonces pasa de negativa a positiva. Entonces digo, yo sé que esta que yo dibujé aquí no se parece tanto a esta que yo tengo originalmente, pero ya me da una idea, ¿no? De cómo se está comportando. Si veo que va en una dirección, luego en otra dirección y luego en otra dirección, puedo calcular obviamente en estos puntos que tiene un máximo desplazamiento, ¿no? En la dirección que yo haya determinado, ¿no? Entonces, de una forma muy, muy general nos permite conocer el comportamiento de la partícula. Y lo mismo, ¿no? Si tuviéramos la aceleración, también podríamos más o menos conocer cómo es la velocidad. Esa es la idea de lo que queremos ver, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer es encontrar a partir de la función, a partir de la función, vamos a querer conocer esta función f mayúscula. Así se le conoce pues por convención, esa f mayúscula que me está dando la curva en negro. Y a esa f mayúscula se le conoce como antiderivada. Si fijan, entonces, si nosotros conocemos la derivada, que es la curva en rojo, lo que queremos es conocer la curva en negro. Entonces, tenemos que hacer un proceso inverso, ¿no? Como no sabemos otro nombre que llamarle, vamos a llamarle antiderivación. Y entonces, bien, ya con toda esta explicación que doy sobre las curvas, ya podemos dar una primera definición, ¿no? Es bastante importante ese concepto, por eso es que hasta ponemos definiciones así como muy específicas, ¿no? Entonces, una función f mayúscula es una antiderivada de f en un intervalo i, eso va a ser importante, siempre va a ser en un intervalo, si sucede esta cosa, ¿no? Es decir, que al yo derivar la f mayúscula, voy a obtener la f minúscula. Y eso para todo se va a suceder para toda x en ese intervalo, ¿no? Yo en un intervalo lo voy a definir y en ese sé que siempre se va a cumplir. Y entonces ahorita lo que hacemos, depende nada más con lo que hemos visto hasta ahorita, pues les pedimos calcular unas antiderivadas. Por ejemplo, si yo tengo f chiquita, f minúscula de x igual a 2x, yo podría definir una f mayúscula de x igual a x cuadrada, ¿no? Yo sé que al derivar la x cuadrada, es decir, hacer este proceso, al derivar la x cuadrada me va a dar 2x. Ahorita simplemente lo estoy haciendo por mi experiencia, ¿no? Ya resolvieron ustedes tantas derivadas que ya más o menos pueden irse dando una idea, ¿no? Todavía no tenemos otro proceso, pero ya podemos así, por inspección y por experiencia, ir sacando algunas operaciones. Tenemos también ahora g mayúscula de x, cuando g minúscula está definido como el coseno, entonces yo podría definirla como el seno de x, ¿no? La derivada del seno de x es igual al coseno de x. Y luego, pues ya, también tengo otras operaciones que podría yo aplicar. Por ejemplo, si ya conozco la antiderivada de 2x y conozco la antiderivada de coseno de x, también podría aplicar una antiderivación a la combinación de ellas, a la suma de estas dos funciones. Y entonces yo tengo que h de x es igual a x cuadrada más seno de x. Y ya se puede comprobar todas estas operaciones muy fácilmente, simplemente derivando las funciones f mayúscula, g mayúscula y h mayúscula, ¿no? Entonces ya tenemos un proceso simple para encontrarlas. Sin embargo, lo que podemos ver, o lo que ustedes ya a lo mejor más o menos van observando, es que no es la única función a la que yo puedo derivar y encontrar por ejemplo, en este caso, f minúscula, ¿no? Por ejemplo, también podría yo definir esta función. Si en lugar de ponerle f mayúscula igual a x cuadrada, yo le pongo x cuadrada más 1 y hago la derivación, voy a volver a obtener la f minúscula, ¿no? Entonces se ve que se tienen muchas soluciones para este caso. De forma general, yo podría más bien definir que la antiderivada de f minúscula igual a 2x es igual a x cuadrada más c. Con c, una constante cualquiera. Sabemos que al derivar una constante siempre se me va a hacer 0, y entonces yo podría ponerle una constante cualquiera como para hacerlo de esta más general, ¿no? La solución, ¿no? Y aquí les pido nada más, ahí si tienen chance, váyanse a dar una vuelta a la clase que vimos el 7 de octubre, en donde hablamos, bueno, cuando estábamos hablando sobre los teoremas, el teorema de valor medio, decimos que una de las
implicaciones más fuertes que tenía ese teorema es que la diferencia entre dos funciones que al derivarlas eran iguales siempre era una constante, ¿no? De ahí viene de esto. Aquí nada se los vuelvo a citar. Cualquiera de dos antiderivadas de una función difieren en una constante. Entonces, nada más para que vean. Esto quiere decir que entonces de este proceso yo podría generar toda una familia, ¿no? Entonces, todas estas funciones me van a dar todas las soluciones que tenga la función f minúscula que me interesa en este caso, ¿no? Que como les digo, estamos generando toda una familia, ¿no? Y en este caso, con este concepto en mente, podemos hacer una modificación del teorema que teníamos y entonces más bien poner, si f es una antiderivada de f en el intervalo i, entonces la antiderivada más general de f minúscula está dada por esta solución, ¿no? Con sea una constante arbitraria. Entonces eso va a ser muy importante, ¿no? Siempre que sepamos que cuando queremos hacer este proceso de antiderivación, tenemos que considerar toda la familia de funciones que podríamos tener para, al derivar, obtener la función que nos interesa, ¿no? Entonces, si se fijan, en lo que vamos a tener aquí es que tenemos unas funciones con desplazamiento vertical. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo que ahorita resolvemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera la función 3x cuadrada y les pido obtener su familia o sus soluciones o sus antiderivadas, entonces ustedes me podrían decir, pues todas estas son soluciones. O sea, y igual a x cúbica más, x cúbica más c, todas podrían ser solución, ¿no? Yo derivo esta y igual a x cúbica y me va a dar 3x cuadrada, no importa cuál tenga, ¿no? Ya sea que asigne un C2, C1, C0, C-1, -2, y así lo podría tener. Si se fijan, es un número, aquí lo estoy haciendo nada más con números enteros, pero podría ser cualquier valor. Tengo un número infinito de soluciones. Todas esas las tengo que considerar. Pero entonces, obviamente, cuando yo esté trabajando con los problemas, pues me interesa quedarme solamente con un problema porque, bueno, siempre yo quiero una solución única. Entonces, lo que podemos hacer es dar unos ciertos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entender todo esto que les he dicho, por ejemplo, les pido aquí que determinen la antiderivada. Determinen la antiderivada de f minúsculo igual a 3x cuadrada, pero que satisfaga esta condición. Que f mayúscula de 1 o evaluada en 1 sea igual a -1. Entonces, el primer paso para resolver este tipo de problema sería primero encontrar cuál sería una antiderivada de 3x cuadrada, que ya sabemos que es x cúbica, ¿no? Entonces, por el teorema que tenemos, si x cúbica es una solución, entonces, o es una antiderivada, entonces x cúbica más c también va a ser una antiderivada y me va a dar toda la familia de soluciones. Y entonces, en ese momento, es cuando aplico la condición, ¿no? Yo quiero asegurar que la función pase por -1. Entonces, lo que hacemos es decir, ok, cuando x es igual a 1, yo evalúo la función. Entonces, f de 1 es igual a 1 al cubo más c, que es igual a 1 más c, y esto yo quiero que sea igual a -1, ¿no? Porque es el valor que le había dado a f de 1. Entonces, simplemente despejando, yo puedo obtener el valor de c igual a -2, y entonces la solución que me interesa exclusivamente va a ser cuando f mayúscula es igual a x cúbica menos 2. En ese momento me desentiendo de todas las otras curvas que yo podría obtener con el proceso de antiderivación y nada más me quedo con esta curva x cúbica menos 2. Y ya nada más tengo una solución única, particular. Y si se fijan, lo que estoy haciendo es decir que esto de aquí, así, es el proceso exactamente a decir que quiero que la función pase por este punto, ¿no? Cuando x es igual a 1, y es igual a -1. Entonces nada más con eso. Sí, y pudiera tener otras condiciones, ¿no? Podría pedirle que pasara por aquí, y ya me quedo entonces con la función cuando c es igual a -1, y así, ¿no? Esa va a ser la idea, ¿no? Entonces, aquí, cuando se asigna esta condición, se dice que es un problema con valor inicial, una condición inicial, ¿no? Que es lo que exactamente como se conoce. Bien, entonces, ya más o menos vimos cómo es este proceso. Ahorita lo estamos haciendo muy por inspección y por experiencia, pero ya tenemos una forma de encontrar una solución única.
Aquí, por cómo estamos trabajando en este momento para llegar a estas soluciones, lo que les pongo es una tabla con antiderivadas. Digo, ahorita no tiene mucho sentido que hagamos mucho más porque nada más lo estamos haciendo por inspección. Luego vamos a ver, hacer el desarrollo de cómo podemos llegar objetivamente a estas antiderivadas, pero ahorita simplemente así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la función o quiero obtener la función x a la n, que al derivar obtenga la función x a la n, yo podría plantear esta ecuación. Yo sé que por las ecuaciones, bueno, por las reglas de derivación que vieron, en este caso sería x a la n más 1 menos 1 al hacer la derivación, y eso está, y a xn queda multiplicada por n más 1, ¿no? Entonces me quedaría n más 1 entre n más 1 por x a la n más 1 menos 1, ¿no? Y todo eso me da esta función. Así, digo, más o menos ahorita muy rápidamente podemos establecerla, ¿no? Nada más vamos a quedarnos con esta tablita ahorita de momento para tener una idea y tener unas herramientas con quien trabajar. Lo mismo hacemos con el seno, ¿no? Yo sé que cuando obtuviera para el seno de x y lo quisiera derivar o quisiera ver de dónde viene su derivada, yo sé que en algún momento, por cómo está definido el argumento, me va a quedar como la derivada de la función interna, me quedaría multiplicando a una x, digo a una k. Entonces, la antiderivada la tengo que dividir entre k para que se cancele con esa k que sale de la multiplicación. Y para ver qué cosa tengo que derivar para obtener el seno, pues ya sé que es menos el coseno. Entonces, la antiderivada me va a quedar 1 entre k, coseno de kx más c. Y así hacemos con todas, ¿no? La antiderivada de coseno de kx es igual a 1 entre k por el seno de kx más c. La secante cuadrada de k por x es igual a 1 entre k por la tangente de k por x más c, y así, ¿no? Con todas ellas. Luego ahorita también hago mucho hincapié en eso. Nada más lo estamos viendo por inspección. Todavía no llegamos a cómo obtener estas. Y vamos a llegar, ¿no? Aquí, como, bueno, yo también he comentado en otras ocasiones, ya nos gusta, ya no queremos tener estos entes que... ¿Por qué es así? No sé, porque así me dijeron que era, ¿no? O sea, todo tenemos que justificarlo y ver de dónde salen estas operaciones, ¿no? Pero bueno, ya llegamos a su momento, ahorita nos vamos a quedarnos con esto, porque nos interesa más bien el concepto de antiderivación, más allá de cómo obtener estas antiderivadas de momento. Pero bien, entonces, como les pongo aquí, pues estas fórmulas se verifican muy fácilmente, simplemente derivando. Deriven esta, y van a ver que llegamos a estas ecuaciones, ¿no? Pero entonces, ahora sí, con relación a estas ecuaciones a las que llegamos, vamos a encontrar antiderivadas de funciones más complejas. Por ejemplo, si yo les pongo g de x igual a 1 entre la raíz de x y les pido encontrar su antiderivada, entonces pueden hacer uso de las tablas. Esta ecuación, como la tengo escrita aquí, la podría yo reescribir de esta manera. G de x igual a x a la menos un medio. Aplico la primera ecuación o la primera antiderivada que tengo aquí en esta tablita y entonces me va a quedar que g mayúscula de x es igual a x menos un medio más 1 entre menos un medio más 1, ¿no? Tal cual como está aquí, más la c, ¿no? Eso siempre va a ser importante. Ahí este se me movió. Ahí. Este t no va acá. Este t mediante. Pero bueno. Entonces, directamente en la tabla tenemos esto de aquí. Podemos hacer la suma de exponentes aquí. Podemos hacer la suma también en el denominador. Entonces ya me va a quedar x a la 1 medio positivo entre 1 medio positivo, ¿no? Entonces, haciendo la regla del sándwich, me va a quedar ahora sí, bueno, esto que tenía aquí escrito, y eso ya lo podemos entonces escribir de esta forma, ¿no? Con su constante, ¿no? Nuevamente, acuérdense, eso va a ser fundamental, eso va a ser, bueno, al rato entramos un poquito más en detalle, pero siempre acuérdense poner la c, porque tenemos siempre una familia de funciones que al derivarlas podemos obtener la función g minúscula en este caso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener siempre esa c en ese momento. Bien, entonces esto, bueno, ya tenemos estas ecuaciones que nos ayudan a sacar la antiderivada de funciones un poco más complejas, pero también podemos utilizar otras propiedades, ¿no? Podemos nosotros, como ya vimos en uno de los problemas pasados, que podemos nosotros sumar, restar o multiplicar por constantes para obtener antiderivadas de otras funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera k multiplicando a f minúscula, yo puedo obtener su antiderivada como k por f mayúscula más su constante, ¿no? De la familia. O yo podría tener f más menos g minúsculas y al hacer el proceso de antiderivación voy a obtener f de x más menos g de x mayúsculas, o sea, sus antiderivadas,
sumadas o restadas, más la constante, ¿no? Aquí se fijan de este proceso, que a lo mejor aquí no lo hice tan claro porque, bueno, todavía no tenemos la definición tan precisa. Ahí, donde lo tengo, espérenme. Aquí no lo hice tan claro. Bueno, de hecho aquí nada más estamos considerando una sola solución, ¿no? Todavía no teníamos la constante. Pero si se fijan acá, en donde ya estamos considerando las constantes, si yo de este proceso de antiderivación de F minúscula va a salir una constante. Del proceso de antiderivación de G minúscula va a salir otra constante. Pero como son constantes cualquiera, usted se podría hacer para F 1, 2, 3, 5, menos 10, lo que sea. Y para G otra vez lo mismo, 1, 2, 5, menos 20, menos 10, lo que quieran. Entonces yo podría siempre esos numeritos que me salen de ahí sumarlos y agruparlos en una constante global, ¿no? Si en una es 1 y en la otra es 2, pues lo sumo y ya me da 3, ¿no? Y es una constante cualquiera, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, podemos poner nada más una constante, pero ustedes acuérdense que siempre de este proceso viene de varias constantes, ¿no? Que yo las puedo agrupar en una sola constante. Bien. Entonces, por ejemplo, de estas operaciones que tenemos aquí, acá, y bueno, las propiedades que ya vimos, entonces vamos a determinar la antiderivada general, eso es importante, o sea que tenemos que considerar todas las constantes, la antiderivada general de f de x igual a 3 entre la raíz de x más seno de 2x. Entonces, esto de aquí, déjenme aquí. Yo podría definir que f no, g de x es igual a 3 entre la raíz de x. h de x es igual a seno de 2x, ¿no? De esta forma, f mayúscula de x, yo lo puedo definir como 3 por g mayúscula de x, más h de x, ¿no? Esas son las operaciones que ya habíamos visto que se podían ocupar. Y entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo 3 por la antiderivada de 1 entre la raíz de x, pero casualmente esa ya la habíamos encontrado, ¿no? Ya teníamos que g estaba definido así, y teníamos que entonces esto de acá, ¿no? Entonces me voy a tener que 3 multiplica a 2 veces la raíz de x más c, ¿no? Directamente la pongo así, más h. H todavía no lo he sacado, pero directamente se puede sacar de acá. Entonces yo quiero encontrar la antiderivada de seno de 2x, aquí sería seno de kx, entonces me va a quedar menos un medio, como lo tengo aquí definido, de coseno de kx, que sería entonces 2x, más c. Aquí nada más, pues para que ustedes también ya se vayan habituando a cómo se trabaja mucho eso cuando ya estén usted en ecuaciones diferenciales. Generalmente le ponemos C1, C2, nada más para que las tengamos presentes que vienen de procesos diferentes. Y esto de aquí, entonces voy a poner 6 raíz de x menos un medio de coseno de 2x. Y entonces aquí me quedaría 3 veces C1 más C2. Entonces eso lo voy a agrupar en una C con C igual a 3C1 más C2. Yo aquí se los pongo así explícito para que nada más nos acordemos que de ahí viene. Pero les digo, ya podíamos nosotros simplemente trabajar con esta función y considerando que ya sabemos que C está conformado por las dos constantes que salen de este proceso, ¿no? Entonces ya podríamos tener ahí una antiderivada de una función un poco más compleja. Esa va a ser la idea, ¿no? Pero bueno, de todo esto que hemos visto, que bueno, está bastante interesante que podamos obtener estas funciones antiderivadas, vamos a ver una aplicación, como les decía, muy importante, ¿no? Este va a ser problemas de valor inicial y ecuaciones diferenciales. Ahorita nada más vamos a ver como que la punta del iceberg de este tipo de ecuaciones, porque se fijan que de esto que ya resolvimos ahorita es lo que consiste ese curso enorme de 6 meses que generalmente les causa conflicto. Bueno, eso le estoy yendo hasta los físicos y matemáticos. Simplemente se basa en encontrar estas operaciones de antiderivación, ¿no?
Entonces, como aquí les pongo, bueno, desempeñan un papel muy importante en matemáticas y sus aplicaciones, y simplemente lo que consiste es en resolver este tipo de ecuaciones. Lo que van a tener es que tienen la derivada de y con respecto de x igual a f minúscula de x. Si queremos resolver esta operación completa, va a ser equivalente a que yo nada más tenga que encontrar la antiderivada de esa f minúscula. Es decir, encontrar una y que satisfaga esa ecuación. Aquí yo solamente conozco la derivada de y, pero lo que me va a interesar es encontrar la y misma. Y y misma va a estar determinada en términos de la antiderivada de f. Es exactamente lo que queremos encontrar en este tipo de operaciones. En este caso, obviamente, cuando hagamos este proceso para esta función como la tenemos, vamos a encontrar una familia de soluciones. Todas dependen de C. Para ese caso, porque obviamente si es un proceso en física que nos interesa o de algún otro estilo, nos interesa tener una solución particular, no tanto las soluciones generales, ¿no? Para esta solución particular, generalmente tenemos una, bueno, una vez se lo subrayo desde aquí, una condición inicial dada de esta manera, ¿no? Entonces, con esa condición inicial, vamos a quedarnos solamente con una de las soluciones. Entonces, vamos a tener solamente una función de y, bueno, una función y que dependa de x con un solo valor, es decir, ese valor que calculado cuando x es igual a 0, podemos obtener y0. Y bien, entonces nada más para recordar, tenemos que de hacer este proceso, vamos a obtener la antiderivada general, y yo sé que y es igual a esa antiderivada general. Si me dan la condición inicial, entonces yo voy a poder resolver de forma particular este tipo de ecuación, ¿no? Bien. Entonces, ya digo, nada más ese fue como para el preámbulo, como nada más expliqué cómo es la ecuación diferencial con su condición inicial. Pero entonces ahora vamos a ver, como les decía, yo en este momento vamos a lo mejor resolver unos cuantos problemas que ustedes, yo imagino, ya habrán visto con Ernesto, que nada más es ver cómo este proceso de encontrar una antiderivación nos va a servir para resolver muchos problemas en física. Bien. Bueno, déjenme lo hago un poquito más chico. Ahora estiro esto, nada más para ver bien. El problema completo, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, bueno, como les pongo aquí, en algunas ocasiones, si conocemos la velocidad y queremos conocer la posición del objeto, podemos necesitar hacer este proceso de antiderivación. O si conocemos la aceleración y queremos conocer la velocidad, es exactamente lo mismo. Solo se resume todo en conocer la antiderivada. Y entonces, qué mejor que un ejemplo para especificar todo eso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un globo de aire caliente que asciende a una velocidad constante de 12, aquí pusimos, bueno, se dan 12 pies, o las unidades se dan en pies para tener la gravedad en unos términos un poco más manejables, ¿no? Que no tengamos que manejar decimales. De esta forma, la gravedad es 32 y tenemos que trabajar únicamente con enteros. Pero bien, no importa, es una sola, solamente son unidades, no pasa nada. Se podría todo cambiar por metros y se resuelve exactamente de la misma manera, ¿no? Pero bueno, tenemos una velocidad inicial de 12 pies por segundo y cuando se encuentra a una cierta altura, dejamos caer, bueno, una cierta altura de 80 pies, dejamos caer un objeto. Y entonces la pregunta es cuánto tarda el objeto, o el paquete en este caso, en llegar al suelo. Para, bueno, entender un poquito mejor el ejemplo que estamos viendo aquí, pues tenemos esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, y aquí voy a graficar el tiempo, nada más como para poderlo visualizar mejor, ¿no? Entonces, el proceso sigue siendo en una línea recta, pero aquí se ve en dos dimensiones porque estoy graficando y contra el tiempo. Entonces, si se fijan, como yo en el momento en que lo solté, íbamos los tres pensando, el globo, yo que persona que lo solté, y el paquete como tal, íbamos todos subiendo. Entonces, lo que va a pasar es que el objeto sube un ratito, porque todavía tiene una velocidad de 12 pies por segundo, y luego, por la gravedad misma, va a empezar a bajar. Y entonces, queremos saber cuándo llega a este punto, ¿no? Es decir, cuánto le tardó en tiempo en llegar al piso, ¿no? Pero si se fijan, no es directamente cuánto tarda en recorrer esos 80 pies, porque va a subir tantito,
Tendríamos que determinar, si queremos encontrar la altura máxima que llega al objeto, tendríamos que determinar cuánto subió. Pero bueno, ahorita nada más nos interesa cuánto tiempo tarda en llegar al piso. Pero si se fijan, todo lo que tenemos es este 12 y este 80. No tenemos más datos que podamos utilizar para resolver el problema. Entonces, vamos a partir de lo que sí conocemos. Cuando yo suelto el objeto, solamente va a haber una fuerza, que es lo que me está marcando cómo está sucediendo el movimiento. Y esa fuerza va a ser la fuerza de la gravedad. Entonces, yo lo único que conozco en un inicio es que la aceleración es igual a, aquí les digo que es donde se simplifica, a menos 32 pies por segundo al cuadrado. Conozco eso porque todo objeto que cae está regido por esa aceleración o esa fuerza si multiplicamos su masa, ¿no? Pero bueno, me interesa la aceleración y lo que también sé es que la velocidad en el momento en que yo los tiré, ya saben que en física generalmente tomamos cuando inicia el problema que nos interesa en este caso, tomamos que el tiempo es igual a 0. Entonces la velocidad en t igual a 0 es igual a 12. Ahora, otra consideración que se tiende a hacer en física, pero es necesaria también en matemáticas para que todo tenga validez y que todo esté bien referenciado, es que si se fijan, como aquí estoy diciendo que el globo va subiendo con una velocidad de 12 y este 12 ya se los di positivo, entonces yo voy a decir que todo lo que vaya hacia arriba lo voy a considerar positivo y todo lo que vaya hacia abajo lo voy a considerar negativo. Esto viene, bueno, de una definición que todavía no vemos, por lo menos aquí en matemáticas, que es de vectores, ¿no? Ya saben que aquí las magnitudes como tal, el 12, el 32, lo que quieran, es una magnitud escalar, o sea, nada más es el número como tal. Luego tenemos que definir qué es un vector, pero eso lo vamos a hacer hasta el siguiente semestre cuando empecemos a ver ya objetos en 3 dimensiones o en n dimensiones, ¿no? Pero a lo mejor en física sí lo han visto un poquito. Entonces, de esta característica de los vectores, yo que tengo que poner estos signos. Un vector que va hacia arriba, que una dirección, y la gravedad que va hacia abajo tiene otra dirección, ¿no? Uno está apuntando hacia allá y otro hacia acá, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? Por eso más que nada es que le pongo el signo menos 32 a la aceleración que tengo aquí. Pero si se fijan, entonces tengo esta ecuación, esta constante, y esta condición inicial, yo le podría llamar condición inicial. Entonces yo, de estas ecuaciones, yo podría decir, bueno, entonces yo lo que quiero resolver es la ecuación diferencial de B en dt igual a menos 32. Vamos a dejarla así ahorita sin unidades, porque bueno, no nos interesa tanto de momento, luego ya las trabajaremos, ¿no? Pero esta es mi ecuación diferencial. Entonces yo quiero obtener un B, así como los definimos que antes era Y, queremos obtener la ecuación Y, ahora vamos a obtener la ecuación B. Entonces necesito encontrar la B, que depende de la antiderivada, como ya habíamos puesto acá arriba, ¿no? Que Y depende de la antiderivada de la función, en este caso f chiquita y ahora f mayúscula, ¿no? Entonces tengo que encontrar la antiderivada de menos 32 y entonces de esto yo voy a decir que B de t, ya de forma general, es igual a menos 32t. ¿Qué ecuación tengo que derivar para obtener menos 32? Pues menos 32t, ¿no? Más una constante. Entonces eso me está dando toda la familia de soluciones, pero a mí solamente me interesa una, ¿no? No tengo yo cualquier velocidad inicial cuando inicio este problema. Tengo la velocidad dada por esta ecuación, ¿no? Entonces, yo sustituyo, entonces voy a tener que 12. Okay. Entonces, yo tengo que b de 0 es igual a 12, que es igual a menos 32t más c, ¿no? Y entonces, de hecho, no lo puse del todo correcto, ¿no? Porque aquí ya estoy poniendo cuando t es igual a 0. Entonces voy a poner 32 por 0 más c. Y entonces de aquí, c es igual a 12. Entonces yo de la ecuación original que tenía solamente de gravedad, de aceleración de la gravedad, yo ahora sí puedo saber que b de t es igual a menos 32t más 12. Entonces ya recuperé información que no tenía originalmente. Yo solamente partí de la aceleración con unas ciertas condiciones iniciales. Pero ya puedo conocer la curva de velocidades que no conocía. Y podemos hacer el proceso nuevamente igual.
Ya que conozco la velocidad, entonces ahora podría decir, ahora yo lo que quiero es encontrar una dy en dt que sea igual a menos 32t más 12. Y en este caso yo voy a decir, pero y, cuando lo suelto exactamente el objeto, es igual a 80. Si exactamente cuando lo solté yo sabía que tenía una cierta altura, que era de 80 pies en este caso, ¿no? Y podemos hacer nuevamente el mismo proceso. Estamos haciendo dos veces. Y entonces yo tengo que... bueno, esto ya lo escribí. Entonces voy a tener que y de t es igual. ¿Qué ecuación tengo que derivar para obtener menos 32t? Entonces yo déjenme lo pongo aquí. O bueno, de hecho, utilizando las fórmulas que tenía allá arriba, déjenme lo escribo así nada más para que quede claro. 32 entre 2 por t cuadrada, ¿no? Que es lo que necesitábamos, ¿no? Tomamos n más 1 entre n más 1. Entonces me va a quedar así, más 12t, más otra constante. Déjenme nada más para que no se nos hagan bolas. Este C1, este C1, y aquí ya la sustituí, ya no pasa nada. Aquí voy a tener una C2. Y entonces, ahora sí, voy a tener que y, sí, y es de 0, es igual a 80, que es igual a, aquí le voy a poner ya, menos 16 por 0 al cuadrado, más 12 por 0, más C2. Y entonces esto implica que C2 es igual a 80. Y entonces ahora sí, ya tengo todo. Yo podría ya establecer que mi ecuación general y de t es igual a menos 16, sí, menos 16t cuadrada más 12t más 80. Si esta ecuación yo la grafico, voy a obtener exactamente esta ecuación que ya les puse acá. Se ve que efectivamente, ¿no? Por todo lo que trabajamos, esto ya matemáticamente viéndolo, es una parábola que abre hacia abajo con respecto a t, ¿no? Pero entonces es exactamente lo que quiere. Y si se fijan, si hacemos que t es igual a 0, pues sí, tiene todo sentido, ¿no? Voy a partir mi fenómeno cuando t sea igual a 0, parte de 80, y luego va a tener una cierta evolución. Ya saben que además en física solo nos interesa de tiempos positivos, no nos interesa lo que pasa hacia atrás, ¿no? Porque no tiene sentido. Pero bien, entonces ya que tenemos ahora sí esta ecuación que nos está describiendo la trayectoria del objeto, entonces yo podría directamente ver cómo es que, bueno, en qué momento llega al piso, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? ¿A cuánto tarda? Sí, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Es decir, tengo que encontrar para qué t y es igual a 0. Y si quiero encontrar para qué t es igual a 0, pues ya, simplemente tenemos que encontrar las raíces de ese polinomio. Aquí, por ejemplo, yo esto que tengo aquí, digo, nada más pues, está por ver, por ejemplo, este tengo par, todo lo tengo par. Entonces, esto lo podría escribir como menos, nada más para simplificarme, 4t cuadrada, más, todo lo divido entre 4, 3t más 20, ¿no? Y esto es igual a 0. Ya, nada más digo, nada más para terminar esto, ya igual ustedes lo terminan, para no hacer las cuentitas ahorita. Entonces, voy a tener que, por fórmula general, esto es menos b, menos 3, más menos, voy a poner que t 1,2, t 1,2. Yo lo pongo así porque ya sabemos que vamos a tener dos soluciones, ¿no? Entonces ahora sí es menos b, más menos, la raíz cuadrada, de b cuadrado, menos 4 por menos 4 por 20 entre 2 por menos 4.
Simplemente es aplicar la fórmula general y, bueno, sustituir, y aquí nada más tendrían que encontrar los valores, ¿no? Yo ya no lo voy a hacer porque ya nada más es hacer los numeritos en la calculadora para no tardarme más. Pero si se fijan aquí, cuando lleguen a la solución, a estos tiempos, ya va a obtener un T1 y un T2, nada más calcúlenlo. Y eso lo que les va a decir es, van a tener un tiempo positivo y un tiempo negativo seguro, porque digo, ya nada más de verlo en la gráfica, aquí se ve, ¿no? Van a tener el tiempo positivo y el tiempo negativo. Y ya pensando a nivel físico, no matemático, a nivel físico o a nivel real, de cómo fuera un fenómeno en la naturaleza, nos quedamos solamente con la T positiva porque no tiene, no tiene sentido, como les decía, el tiempo negativo, ¿no? Entonces simplemente ya, cuando lleguen esas dos soluciones se quedan con la positiva y ya saben que todo tiene tiene solución, ¿no? Ya, aquí nada más para terminar este problema, ya hacemos uno más y ya que lo podemos dejar hasta aquí. Si quisiera yo determinar cuál fue la altura máxima a la que llegó, obviamente entonces, si se fijan, esto matemáticamente, pensándolo matemáticamente, sería encontrar en qué punto tiene un máximo, es decir, cuando la derivada es igual a 0, ya pensando ahora en el proceso inverso de lo que hicimos ahorita, ¿no? Es decir, si tengo esta ecuación, yo la podría derivar, obtengo, obtengo esta ecuación, y esta la igualo a 0, ¿no? La igualo a 0, porque bueno, quiero encontrar un punto crítico y tal. Pensando en físicamente qué es lo que va a suceder. Momento, el paquete empezó a subir, llega un momento en que la velocidad se le va acabando porque la aceleración va en el sentido contrario, ¿no? Como hicimos en el problema pasado, bueno, como hicimos en el análisis de las curvas, ¿no? Entonces la velocidad va disminuyendo hasta que llega un valor mínimo cuando la velocidad es 0 y en ese momento empieza a bajar. Que todo tiene sentido, seguimos trabajando con la derivada, nada más cosa de enfoques. Por un lado lo podemos ver matemáticamente pensando en el punto crítico y por otro lado físicamente si lo piensan en eso, ¿no? Que la aceleración empezó a frenar la velocidad, llega a un punto donde la velocidad ya es 0 y entonces empieza a bajar, cambió el signo de la velocidad y va hacia abajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya no lo hice mucho de escala, pero aquí grafiqué, esta es la gráfica de la velocidad. Entonces, se fijan aquí, tenía este pedacito, la velocidad así, aquí nada más estamos pensando desde aquí hasta acá. Entonces, la velocidad tiene una cierta, que se va decreciendo, ¿no? Se va haciendo más chiquita, de aquí a acá la velocidad va decreciendo, y en un punto va a cambiar de signo. En este caso, cambia y se hace negativa, y tiene todo sentido a como los pensamos físicamente, ¿no? Habíamos dicho, todo lo que vaya para arriba va a ser positivo, y lo que vaya para abajo va a ser negativo. La aceleración va para abajo y ahora en ese punto la velocidad también va para abajo, ¿no? Entonces todo se va a seguir negativo. Digo, si no estuviera el piso, ahí lo podríamos dejar, ¿no? Pero no tiene sentido. Pero si se fijan, esto fue un proceso de antiderivación exclusivamente lo que hicimos y de alguna forma con este tipo de problemas que imagino que ya habían resuelto algunos de este estilo en física, ya están resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces ya se pueden sentir orgullosos que de alguna forma están resolviendo problemas de cuarto semestre. Vamos a ver otro problema ya nada más para terminar esto para bueno, que quede todo claro. Por ejemplo, en este caso, ya este tema de antiderivada lo podemos utilizar para la siguiente clase para que no sea tan pesado hoy. Vamos a pensar que se lanzan dos pelotas hacia arriba y estamos al borde de un acantilado, ¿no? Yo aquí ya no hice el esquemita, pero digo, en el otro tampoco, pero aquí no está tan difícil, ¿no? Lanzo dos pelotas, estoy en el acantilado y lanzo una pelota, tengo una altura de 432 pies y la lanzo con 48 pies de velocidad, todo hacia arriba para no tener que trabajar ahorita con decimales, ¿no? Y luego se arroja una segunda pelota, lo que va a ser importante es que es un segundo más tarde, la arrojo un segundo más tarde, pero a esa le doy una velocidad diferente. Esta la arrojé la primera con 48 pies por segundo y la segunda la arrojo con 24 pies por segundo. Y la pregunta del problema es, ¿en qué momento rebasa una a la otra? En este caso, digo nada más para entender un poquito más el problema, pongo aquí las gráficas, ¿no? Entonces, yo partí de una cierta altura, la arrojé, ya saben que esto es Y, y esto es T, ¿no? En realidad estamos pensando en un movimiento en una dimensión, nada más que la representación por
como se da en tiempo, entonces parece que es en 2 dimensiones, ¿no? Pero acuérdense, nada más sube y baja. Entonces, la rojo hacia arriba va subiendo, en algún momento pasó como con el paquete, se acaba su velocidad y empieza a bajar. Y lo mismo con la segunda pelota, ¿sí? La aviento, obviamente llega menos arriba porque tiene una velocidad inicial menor y empieza a bajar. Y va a haber un punto, de hecho aquí se ve que es por aquí, que entonces sería más o menos por acá. Va a haber un punto en donde las dos tienen exactamente la misma altura, ¿no? Entonces la pregunta sería, y bueno, ahí ya sería pregunta para ustedes después, pero eso ya lo consideramos después, si después siguen a la misma velocidad o va una, porque tienen la misma aceleración, ¿no? Tienen exactamente, los dos van bajando con G. Entonces no sé si ya cuando se alcancen, se siguen. Eso ya se los dejo a ustedes para que lo chequen. De entrada, ahorita nada más lo que me interesaría es ver cómo quedan las ecuaciones planteadas, ¿no? Entonces, en este caso, con los datos que ya les di, ¿cómo plantearíamos la ecuación? Vamos a tomar para una piedra para... Vamos a poner así para la primera y luego para la segunda. Bien, entonces, las dos partimos del mismo principio, ¿no? Lo único que sé, yo en cuanto la aventé, ya después de que la aventé, solamente voy a tener una fuerza aplicando sobre ellas. Entonces voy a tener que A es igual a menos 32 y B0 en este caso, que sea mi condición inicial, sería de 48. Entonces, de ahí, dB en dt igual a menos 32. Digo, este proceso ya lo voy a hacer rápido, creo que más o menos ya se entiende cuál es el mismo, prácticamente el mismo ejemplo que el pasado. Entonces me va a decir que B de t, de hecho le voy a llamar B1 nada más para no diferenciarlo con el otro, digo, más bien no confundirlo con el otro, sería menos 32 t más 48, ¿no? Yo aquí ya me aventé rápido el proceso de la constante que sale de la familia de soluciones, tal, es exactamente lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Tenemos que hacer esta solución aquí y luego sustituimos acá y ya llegamos al valor de la constante, ¿no? Eso creo que ya más o menos es muy similar. Igual si alguien tiene duda me pregunta y lo repetimos, pero de entrada ya tenemos esa velocidad, ¿no? Para la primera roca. Vamos a verlo lo mismo para la segunda roca. Cuando yo la arrojo, tengo exactamente lo mismo que la aceleración. De hecho, la podría poner hasta ADT, es una constante, pero sigue siendo una función, ¿no? Igual a menos 32. Entonces, tengo que la derivada de la velocidad, déjame le llamo B2 de una vez aquí, igual que B1 aquí, es igual a menos 32. Digo, en este caso es como valor, pero vamos a tener entonces que B2 de t es igual a menos 32 t más 24. Y nuevamente, siguiendo el mismo principio, ya, como es exactamente igual que el otro, voy a sacar ahora la ecuación de y. Yo sé que parto del acantilado que está a una cierta altura, ¿no? Esa altura, pues los dos la comparten, ¿no? Entonces, sin hacer esto ya tan pesado, S1 de t es igual a menos 16 t cuadrada más 48t más 432. Y S2, o sea, la trayectoria que sigue la segunda piedra, es igual a menos 16 t cuadrada más 24t más 432. Tengo esas dos ecuaciones, ¿no? Que son las dos trayectorias que siguen las rocas. Entonces, la pregunta para ustedes ya, digo, ya para irnos, para terminar este problema, y bueno, se pueden ir hoy una clase relativamente corta. Si yo directamente, yo creo que exactamente en algún momento se rebase, ¿no? O sea, en algún momento tienen que estar a la misma altura. Entonces, eso podría pensar yo que, bueno, pues simplemente si quiero que las dos alturas
Bueno, aquí, perdón, no sé por qué le llamé ese. Déjenme, le llamo Y nada más pues para tener la misma notación de allá. Digo, es una variable muda, se podría quedar ese, pero digo, nada más para no confundirlos, déjenme, le llamo Y nuevamente, ¿no? Entonces, en algún momento yo podría decir que Y1 y Y2 son iguales. Exactamente, en el momento en que se igualan, son iguales, y a partir de ese momento a lo mejor ya la rebasan, ¿no? Pensando en que si la rebasan, a lo mejor se van igual, pero bueno, eso es algo que, les digo, ustedes tienen que pensar, ¿no? Son las cosas también importantes para considerar para resolver este tipo de problemas, ya pensándolo a nivel físico, si hay un rebase o no hay un rebase. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿sería nada más igualar estas ecuaciones o tengo que hacer otra consideración? ¿Hay algo que no haya considerado en la solución de este problema para poder llegar a la solución del tal cual como que me están pidiendo? Tal Obviamente. vez que la segunda, perdón, No, no, sí, pues sí. dice que fue un segundo más tarde, ¿no? Entonces a lo mejor habría que ver eso. Exactamente, ¿verdad? Aquí, digo, lo que les iba antes de que interrumpiera a Julieta, lo que les iba a decir, siempre que un profesor les hace esa pregunta, pues ya saben, ¿no? Seguramente está preguntando algo que tengo que visualizar, ¿no? Entonces, exactamente, lo importante aquí es ver eso, que también es algo que se tiene que considerar luego en los problemas. Aquí, lo que siempre, bueno, comento, en realidad, bueno, yo siempre he sentido que matemáticas es una materia un poco más sencilla en el sentido de que, bueno, tú resuelves tu ecuación, la igualas, lo que sea, y ya no tienes que preocuparte en interpretación. En ese aspecto, física luego tienes que ser un poquito más complejo porque tienes que decir, bueno, ¿y tiene sentido lo que resolví o no tiene sentido? Entonces siempre hay que hacer este paso, que al final de cuentas, la matemática siempre llega para allá. La matemática es una herramienta que nos permite analizar procesos en la naturaleza. Entonces yo ya tengo las herramientas, es lo que se intenta con todos estos cursos formativos, que ustedes dadas las herramientas, entonces ahora sí las apliquen, ya sea que sea en física, bueno, física ya sea a cualquier nivel, de los fluidos, de los gases, de de las espaciales, son procesos físicos, pero también química podemos hacer exactamente lo mismo. Una reacción, como está ocurriendo, también a lo mejor necesitamos encontrar en qué momento una reacción llega al equilibrio, pues igual, exactamente, si tienen la ecuación de la reacción, pueden encontrar, resolviendo la ecuación, su equilibrio, ¿no? Pero entonces la interpretación es lo difícil en este caso. Y efectivamente, aquí lo que tenemos que, si somos más estrictos, yo tengo que decir, bueno, esto ocurrió en el tiempo 1, y esta es la trayectoria en el tiempo 1, pero este es un tiempo 2, entonces yo tengo que considerar, si soy más estricto, tiempo 2. Si hubiera dicho yo al mismo tiempo las aventé, entonces a lo mejor sí ya, esto está ocurriendo un evento simultáneo, pero en este caso la aviento y luego un segundo después aviento la otra, por eso es que aquí pareciera ser en mi gráfica, porque alguno de ustedes me podría decir, oiga, pero en el tiempo 0, parece que uno la aventé de más arriba que la otra, y se supone que las dos se avientan en el mismo punto, efectivamente, ¿no? Pero mis gráficas ya está considerando este desfasamiento en temporal. Entonces, cuando considero eso, yo tengo que decir, bueno, yo sé que en este caso, T2 es igual a T1 menos 1, ¿no? Entonces, al tiempo, bueno, réstale 1 y ya, déjame lo pongo por acá, nada más para que, ya los hago simultáneos en los eventos. O sea, ya no considero ese desfasamiento temporal que tuve, ¿no? Y entonces, para este Y2, yo podría considerar que esto es igual a menos 16 por T menos 1 al cuadrado, más 24 por T menos 1, más 432, ¿no? No cambió nada, el comportamiento del objeto sigue siendo el mismo, la ecuación que nos rige este comportamiento es la misma, nada más que ahora tuve que hacer los eventos simultáneos, ¿no? Para que yo pudiera ver exactamente qué estaba sucediendo. Entonces ya considero este T-1, resuelvo mi sistema, ahora sí, yo puedo decir que ya con estas ecuaciones como están, ya T1 y T2 son iguales, y entonces yo puedo ya decir, bueno, en este caso yo quiero calcular cuando Y1 sea igual a Y2. Entonces nada más habría que hacer toda la solución, igualamos esto, igualamos esto, ya escrito de esta manera, y vean en qué punto, para qué T son iguales, ¿no? Aquí igual ya, ahorita se los voy a dejar así, si quieren nada más para que inténtenlo hacer,
Esto ya nada más es álgebra. Intenten igualar, si no, con esto comenzamos, nada más hagan el álgebra y vean que efectivamente, como pudimos ver en nuestra gráfica, ahí, como pudimos ver en nuestra gráfica, el punto en que se alcanzan es cuando pasen 5 segundos desde que yo las lancé, ¿no? Y ahí, obviamente entonces, por como se alcanza una a la otra, entonces pareciera ser que la primera, la que tiene una velocidad inicial mayor, va a ir más rápido, entonces la va a rebasar. Ahora la pregunta sería, digo, para ustedes, digo, yo sé que eso no es una clase de física, pero ya saben, la formación, entonces uno siempre tiene ese tipo de consideraciones. Entonces, ¿por qué? Si todos tienen la misma aceleración, yo esperaría que fueran iguales, ¿no? Porque esta va más rápido que la otra segundos y las dos van cayendo regidas por la misma aceleración de menos 32 en este caso, pensando en tiempo, ¿no? Digo, pensando en pies. Nada más que me digan, ¿no? Porque esta la rebasa en este punto, a los 5 segundos están iguales y luego ya se sigue esta con una velocidad un poquito mayor. Bien, entonces esto es lo que vamos a querer resolver, ¿no? Obviamente, como les decía, todavía no tenemos las herramientas como para hacer este proceso más inmediato. Ahorita tuvimos que utilizar para muchas de estas ecuaciones esta tablita, por ejemplo, ahorita estuvimos trabajando más que nada con las potencias, pero de entrada todavía no sabemos de dónde sale ese x a la n más 1 entre n más 1. Tenemos que llegar a esa solución, pero de momento por lo menos ya tenemos el concepto de antiderivación. Y ese concepto de antiderivación entonces nos lo vamos a llevar ahorita, bueno, la siguiente sesión, a ver estas integrales indefinidas, ¿no? Ahorita nada más lo vamos a hablar como un concepto como tal, que bien, ya este proceso obviamente, pues como se utiliza tanto, pues es bueno tener una operación que no se habla, cuando tú quieres hacer una antiderivada la puedes denotar de esta manera, y entonces en ese aspecto se define esto de aquí, ¿no? Que es la antiderivada, bueno, la integral indefinida. Y es exactamente nada más aplicar. Nada más es una anotación, eso es algo muy sencillo, lo revisamos con más calma. Lo que me interesaba es ver este primer paso, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar estas operaciones? ¿Por qué su importancia? Si fijan, en realidad, pareciera ser, por lo que hemos visto, que luego es más común o se resuelven más problemas aplicando este proceso inverso. No es tan común que tengamos que, yo ya conociendo la ecuación de la trayectoria, que calculo la velocidad y calculo la aceleración o diferentes cosas así, no es tan común tener ya la ecuación de antemano, ¿no? A lo mejor luego tenemos más bien el efecto, como en este caso la aceleración, y queremos ir con el proceso inverso, ¿no? Entonces es más común, o hay más problemas a resolver de este estilo que de los procesos en donde se tendría que calcular la derivada, ¿no? Entonces por eso es su importancia. Entonces bien, en la siguiente clase, yo ya nada más para dejarlos el día de hoy libres, la siguiente clase vamos entonces a empezar a ver qué cosa podemos o cómo podemos ir definiendo esta operación que nos van a ayudar a obtener estas antiderivadas. Para lo cual, bueno, primero tenemos que definir una serie de herramientas que nos van a permitir llegar hasta allá. Primero vamos a definir lo que son las sucesiones. Las sucesiones nada van a ser colecciones de objetos que nos permitan, bueno, por un lado ver la tendencia de un comportamiento. Si yo tengo, por ejemplo, la sucesión 1, 2, 3, 4, puedo decir, es la sucesión de los números naturales, y se ve que va haciéndose más grande. 1, 2, 3, 4, siempre sigue, el que le precede es mayor al que le antecede. También podría tener 1, un medio, un tercio, un cuarto, y se ve que entonces se van a ir haciendo más chiquitos. Yo puedo ver una tendencia en ambas, ambas sucesiones. Una se va haciendo más grande, una se va haciendo más chiquita. Entonces ese tipo de cosas nos va a interesar. Estas sucesiones son muy sencillas, tenemos diferentes tipos de sucesiones, unas que crecen, por ejemplo, podría tomar n por considerar un valor general, n más 2, y entonces va a ser, por ejemplo, para el primer caso voy a tener el 3, para el que sigue voy a tener el 4, para el que sigue voy a tener el 5, y así, ¿no? Se ve que va creciendo con este más 2. Pero también podría tener un comportamiento, por ejemplo, como n al cuadrado, o 2 por n al cuadrado, ¿no? Entonces, el primer valor va a ser para 2, el siguiente valor va a ser para 8, y así, ¿no? Nada más, digo, ahorita nada más hablando como generalidad. Entonces, nada más queremos ver cómo es este comportamiento de la colección de objetos. Y esa colección de objetos, las sucesiones, nos van a permitir después
¿qué pasa si ahora yo lo sumo todos estos objetos que estoy acomodando ahorita en una sucesión? Y eso me define la serie. Y vamos a querer definir la serie para que después podamos hacer sumas de muchos objetos, ¿no? Las integrales como tal, que es el objeto al que queremos llegar la semana que entra, espero yo, van a ser sumas, ¿no? Sumas hechas de manera inteligente, pero tenemos que aprender primero a sumar. Entonces, bien, lo que quisiera, bueno, por un lado, avisos que hay esta semana, pues como en la semana pasada, por ejemplo, vimos el método de Newton, vimos las diferenciales y, bueno, hicimos este problema de derivación, de Kahoot, que creo que lo que me decía Luis que les fue bastante bien, que eso es algo que alegra, o sea, los conceptos como tal sí se ve que sí han entendido, bueno, sí los han captado bien. Pero bueno, como estuvimos haciendo ese tipo de cosas, pues no juntamos suficiente material como para una tarea. Entonces, esta semana no va a haber tarea, pero la siguiente semana ya empezaremos ya tendremos un poquito más de material para dejar una, ¿no? Entonces, por esta semana pueden descansar. Y también lo que quisiera es que, bueno, hace mucho que no les dejo una clase asincrónica. Entonces quisiera que la siguiente clase fuera asincrónica porque además se presta, ¿no? Es un tema, como ven, es importante para que podamos definir las series y con base en estas series podamos definir las integrales. Pero bueno, este tema quisiera que lo revisaran de manera asincrónica, el de las sucesiones. Originalmente había pensado que se publicara el mismo día, por ejemplo, el jueves a las 9 de la mañana, como siempre. Pero yo creo que ahorita lo que voy a hacer es publicarlo de una vez, a lo mejor en unos minutos. Digo, ya estaba, nada más tengo que cambiar la fecha de publicación, para que ustedes decidan cuándo lo quieren revisar. Si lo quieren revisar exactamente el jueves a las 9 de la mañana, pueden tomarse tiempo, o si lo quieren ir revisando poquito a poquito. Son videos de la institución esta que se llama Khan Academy, no sé si la conozcan, creo que ya les he dejado algunos videos de ellos. Me gusta mucho porque intentan, esta institución, hacerlos los videos que sean muy pedagógicos. Entonces la gente tiene muy buena dicción, se oye su forma de hablar, de exponer bastante buena, ¿no? Entonces me gusta utilizar estos videos porque además están muy bien hechos, ¿no? Estoy seguro que todos los videos no tienen errores conceptuales ni nada por el estilo. Entonces lo voy a publicar para que los vayan viendo, nada más que se den una idea de qué es una sucesión, cómo son las sucesiones aritméticas, cómo son las sucesiones geométricas, y ya el viernes que entra los partimos de ahí, hacemos unos problemas con sucesiones, nada más para que quede claro, y empezamos con el concepto de series. El viernes vemos el concepto de series, nada más para ver cómo se puede trabajar con estos entes, y el próximo lunes, entonces ahora sí podemos pensar en definir la integral definida. Ahorita tenemos la integral indefinida, pero vamos a definir la integral definida, ¿no? Entonces sería como que el panorama para la siguiente semana. Si no tienen dudas, entonces, de lo que vimos hoy, de lo que van a hacer el próximo jueves, ya para que, igual se los recuerdo por Telegram, que este tipo de trabajo, pero ya lo tendrán publicado, entonces el jueves no nos vemos, a menos que alguien tenga alguna duda de lo que esté viendo, pues podemos hacer una sesión, pero si no, no nos vemos y nos veríamos hasta el viernes. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna duda de todo esto que he comentado o lo que vimos? Nada. No, profesor. Bueno, igual, entonces, cualquier cosa me dicen. Entonces, si no hay nada el día de hoy ya, nos vemos el próximo viernes. Y bueno, ya saben, ¿no? Cualquier cosa ahí me preguntan de la tarea o de los videos esto que van a revisar, ¿no? Al rato se los publico, no pasan más de... A las 11 ya están publicados, ¿no? Digo, nada más para poner una fecha un poquito alejada para que no sale nada. Digo, es que apenas abrí el chat. Pues bueno, si no hay más, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta igualmente. luego, profe. Buen día, buena semana para todos, buen inicio de semana para todos, para todos. Gracias igualmente. Igualmente.